Muy buenos días, querida familia de la fe. Es una alegría poder compartir otro pensamiento acerca de la palabra de Dios. Bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que te conecta, mi nombre es Ariel Romo, soy pastor de la iglesia Palabra Viva Navarra, aquí en España. Y bueno, hace unos días que no podía compartir con ustedes, ¿no?, contenido, pero bueno, había muchas responsabilidades, muchas cosas que hacer, cuestiones de la obra del Señor, pero bueno, ya estamos aquí y quería compartir, estaba preparando algunas cosas y me gustaría hablar acerca de lo que es en sí el canal, ¿no? En cuanto a, como hemos dicho desde el principio, este es un canal donde vamos a intentar, ¿no?, poner la teología en la vida práctica, ¿no? Y una de las cosas que me preocupa como pastor es que no se está forjando en la mayoría de las personas de la iglesia un carácter cristiano, ¿no? Vemos muy pocas personas realmente comprometidas con la obra, ¿no?, como una característica del carácter, el compromiso, por ejemplo. Y sobre estos temas quería hablar, sobre estos temas acerca del carácter del cristiano. Y quiero tocar temas como el compromiso, como la obediencia, quiero tocar temas como la responsabilidad, el perdón, la humildad, todas estas cuestiones que tienen que ver con realmente un carácter real, una presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona. Sabemos que nos capacita, ¿no?, con las características del fruto del Espíritu Santo, pero yo quería hablar de esas cuestiones en cuanto a lo que hacemos, a lo que vivimos, a lo que realmente se ve el día a día, ¿no? Y no solamente sabemos que debemos conocer la palabra de Dios para saber lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, lo que Dios siente, sino que lo conocemos para aplicarlo a la vida, ¿no? Y eso es lo que va formando en nosotros el carácter, ¿no? Ser conformados a la imagen de Cristo. Así que yo quería comenzar hablando de una cuestión tan importante, tan importante, ¿no?, como es la responsabilidad. El carácter del cristiano en cuanto a la responsabilidad. Y no quiero hablar de la responsabilidad en cuanto a lo que sabemos que es el trabajo, como proveer para la casa. No, yo te hablo de esa característica de la responsabilidad en cuanto a la congregación, a los hermanos de la iglesia, a las personas que tenemos al lado, que les llamamos hermanos, que decimos amarles. ¿Cuál es nuestra responsabilidad respecto a ellos? Y la Biblia habla de muchas cuestiones de responsabilidad en cuanto a la iglesia entre los hermanos. Una de ellas es la responsabilidad de velar y llevar las cargas, ¿no?, de estar mirando, de estar atentos si el hermano tiene algún problema, tiene alguna necesidad, ¿no? Como sabemos que dice Santiago, ¿no?, si alguno ve a un hermano desnudo o con hambre, ¿no?, ayudarle, satisfacerle, ¿no? En las cartas del libro de los Hechos, Pablo, Pedro, fueron exhortados a no olvidarse de los pobres, ¿no? Los pobres, y como dice Pablo en la carta, que él se ocupó de los pobres, ¿no? Entonces, ahí en los hermanos de Jerusalén, ¿recuerdan? Entonces, hay una responsabilidad en cuanto a la necesidad diaria, digamos, de la provisión diaria, del cuidado diario. Pero también hay una responsabilidad en cuanto a la cuestión de que si tu hermano está haciendo mal las cosas, si está pecando, ¿no? Y normalmente ocurre algo como responsabilidad en cuanto a los creyentes. No nos metemos en la vida de los demás. Pero perdón, querido hermano, quiero decirte que no se trata de meterte en la vida de los demás. Se trata de que si tu hermano peca, si tu hermano está en pecado, la Biblia enseña que tenemos la responsabilidad de ayudar al hermano en ese pecado, ¿sí? A veces entendemos o creemos que solamente los pastores o los líderes tenemos que ocuparnos de esas cosas. Pero hermano, hay una responsabilidad cada uno de nosotros, ¿no? Y no se trata de esa responsabilidad de andar mirando la vida. Dice la palabra de Dios que antes de ir a decirle a un pecado al hermano que está haciendo, primero mira si en tu vida no existe ese mismo pecado, ¿no? Como vemos allí en Mateo capítulo 7. Dice, ¿y por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no echas, o sea, no te fijas la viga que tienes en el tuyo, ¿no? Dando la idea de que a veces nos fijamos en las cositas pequeñas de la vida de los hermanos. Y nosotros tenemos grandes problemas con el pecado. Bueno, eso es lo que la Biblia dice que no debemos hacer. Ese es el juicio hipócrita que el cual no podemos hacer. Pero sí tenemos la responsabilidad de juzgar las cosas, ¿sí? No podemos condenar las cosas, pero sí tenemos la responsabilidad como carácter cristiano, ¿no?, es de
mirar la vida, velar por la vida de mi hermano, que si está en pecado debemos ayudarle, con la responsabilidad de que nosotros no estemos cometiendo el mismo pecado. Así que, querido hermano, Gálatas 6.1, por ejemplo, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle, con el espíritu de mansedumbre, ¿no? Entonces, ahí no dice, llame a los ancianos y fíjense qué pueden hacer porque yo no puedo hacer nada. No, vosotros que sois espirituales. Ahí también hablo de una responsabilidad tuya y mía, querido hermano, de cada iglesia, que seamos espirituales, que crezcamos en el conocimiento del Señor, para que podamos dar la palabra justa, adecuada, precisa para el hermano, para poder ayudar al hermano que está en un pecado. Así que, hermano, si alguno esté sorprendido, ¿no? Es sorprendido en alguna falta, vosotros, no está hablando de los pastores, o sea, todos los hermanos, toda la iglesia, todos los hermanos espirituales, ¿sí? Debemos ayudar a ese hermano, ¿no? Así que sabemos también cómo se debe hacer el hecho de que si tengas algún problema con un hermano, como Mateo 18, versículo 15 y 16 nos explica, ¿no? De ir primero tú solo, habla con el hermano. Si te has reconciliado, dice, has ganado a tu hermano, está todo bien. Si no, busca 2 o 3 testigos, o sea, gente responsable, madura. Y si aún el hermano persiste en ello, dice, dilo a la iglesia. Y si aún persiste en ello, ¿no? Tenlo por gentil y publicano. Hay una responsabilidad de parte de la iglesia como para tratar el pecado también de las personas. Pero yo quiero volverme a sentar en tu vida, en la mía, como esa característica de ser responsable por tu hermano, querido hermano, ¿no? La verdad que tenemos esa responsabilidad y tenemos que ir con mansedumbre, dice el pasaje, por ejemplo, ¿no? Esa responsabilidad de ayudar al hermano en el pecado tiene que ser con una mansedumbre, con una paciencia, con una búsqueda de reconciliación, pero la responsabilidad de hacerlo, querido hermano, ¿no? A los ociosos dice animarles, hacerles las cosas, ponerlos en marcha, ¿no? A los débiles sostenerlos, nosotros que somos los fuertes, como dice, ¿no? O sea, hay una actitud de responsabilidad con mi hermano. No es que no me meto en la vida de nadie, entonces que cada uno haga lo que quiera, que cada uno haga lo que pueda. Esa no es la actitud de un cristiano. Esa no es la responsabilidad tuya dentro de la iglesia. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios, recuerdan, que somos miembros los unos de los otros. Tenemos una función en el cuerpo y no podemos decir, yo soy pie, no me hace falta la mano, ¿no? Yo soy un dedo gordo, no me hace falta el oído. No. Todas las funciones del cuerpo son necesarias. Así que si tu hermano está pasando algún momento, tú tienes la responsabilidad de ayudar a ese hermano para que el cuerpo, la iglesia, funcione correctamente. Así que la responsabilidad no es de los pastores, querido hermano, no es de los líderes, es de cada uno de nosotros que estamos en la iglesia, ¿no? Teniendo en cuenta que, como aún el mismo Pablo, querido hermano, decía ahí en Romanos 7, versículo 15, ¿no? Que decía, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Teniendo en cuenta que el hermano va a pecar, teniendo en cuenta que tú vas a pecar, que no podemos ir de soberbio. La responsabilidad no es ir de decir, yo que estoy más arriba tuyo, te vengo a decir lo que tienes que hacer. No. Estando en las condiciones que yo también peco y necesito de mi hermano para que me ayude a salir adelante, necesito del poder de Dios para salir adelante, el hermano de la misma manera. Y Dios puede usarnos a cada uno de los que estamos alrededor para ayudar, para llevar las cargas los unos de los otros, ¿no? Así que, como Jesús dijo, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ese amor que perdona, ese amor que lleva las cargas, ese amor que lleva una milla más, ese amor que se quita la capa y se la da al prójimo, ese amor que busca la reconciliación, que busca el beneficio del prójimo, ¿no? Así que, hermano, ¿cómo estás con esta característica del carácter de un creyente? La responsabilidad. ¿Eres responsable por tu hermana? ¿O dices lo de Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Por favor, no repitas la misma historia. Sí, querido hermano, somos guarda. Somos alguien que vela por el otro, por nuestro hermano, ¿no? Recuerda que está puesto para beneficio tuyo. Tú estás para beneficio de tu hermano.
Cada hermano de la iglesia es una bendición para tu vida, como tú lo eres para los demás. Por eso dice que seamos espirituales. Tenemos una responsabilidad, pero de esa responsabilidad hablaremos después. Tú tienes una responsabilidad, querido hermano, de involucrarte en la vida del hermano para ayudarle en la vida cristiana. No es una responsabilidad de los líderes solamente y de los pastores. Así que, hermano, tenemos muchas más responsabilidades, ¿sí? Pero recuerda, por ejemplo, en Gálatas 5:13, Efesios 4:2, Primera de Pedro 1:22, enseñarnos los unos a los otros. Tú tienes de parte de Dios su palabra, igual que la de los pastores. Puedes compartir, puedes enseñar la palabra de Dios. Por supuesto debes capacitarte, pero lo puedes hacer. Si tú sabes algo de la palabra de Dios, tienes ya para compartir, para ayudar, para sostener. Esa es tu responsabilidad, querido hermano. Para edificarnos los unos a los otros. Como también lo dice Colosenses 3:16, Romanos 15:14, ¿no? Esto es realmente, estas cuestiones de responsabilidad es lo que forma, querido hermano, la vida de la iglesia. Por eso es un organismo vivo. La iglesia está viva, querido hermano. Así que, si es de bendición el contenido de este canal, regálanos un me gusta, compartirlo con tus amigos, con las redes sociales, y nos vemos en el próximo video, en el cual vamos a estar hablando de la otra parte del carácter del cristiano, que no solamente la responsabilidad, sino también la obediencia de parte nuestra. Dios te bendiga, querido hermano. Nos vemos en el próximo video.